Just like a desire tree, a Vaishnava can fulfill all the desires of anyone who takes shelter of his lotus feet. Prahlad Maharaj is a typical Vaishnava. He prays not for himself, but for all living entities, the gentle, the envious, and the mischievous. He always thought of the welfare of mischievous persons like his father, Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj did not ask for anything for himself, rather he prayed for the Lord to excuse his demoniac father. This is the attitude of a Vaishnava who always thinks of the welfare of the entire universe. So you can read this paragraph. Does that disturb you? Huh? Does that disturb you? No. Okay. It's on the screen. Maybe the devotees already read it, or what. Los devotos ya lo leyeron en español o tiene que traducir Están la mano leyendo, y pueden leer ellos, they can read it simultaneously as you're reading in Spanish, so I don't really need to read it. Although they can get near. Unless you need it on your recording in Spanish, that's the only thing. It's okay. You need it on your recording in Spanish. Yeah. Él necesita la, que sí, la sí, voz the en recording. Okay, en okay, okay. Yeah. Okay. Shall I read up to where you read? Yes, just Okay. this paragraph, then I will read further. Significado. El siguiente verso describe el Vaishnava. Panchakalpa Drubhyasya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Como un árbol de deseos, el Vaishnava puede satisfacer todos los deseos de todo el que se refugia en sus pies de loto. Prahlad Maharaj, como buen Vaishnava, no ora por él mismo, sino por todas las entidades vivientes, tanto las que son nobles como las envidiosas y malvadas. Él siempre pensó que en el bien de las personas malvadas como su padre, Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj no pidió nada para él mismo. Al contrario, oró al Señor pidiéndole que perdonase a su demoníaco padre. Esa es la actitud del Vaishnava, que siempre piensa en el bien del universo entero. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Dharma are meant for persons who are completely free of envy, parama nirmatsaranam. Let's do sentence by sentence. Okay. El Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Dharma son para personas completamente libres de la envidia, parama nirmatsaranam. Therefore, Prahlad Maharaj prays in this verse, Kala prasidatam, may all the envious persons be pacified. Por esa razón, Prahlad Maharaj en este verso ora con las palabras Kala prasidatam, que todas las personas envidiosas se apacigüen. The material world is full of envious persons, but if one frees himself of envy, he becomes liberal in his social dealings and can think of others' welfare. El mundo material está lleno de personas envidiosas, pero la persona que se libera de la envidia actúa con generosidad en sus relaciones sociales y puede pensar en el bien de los demás. Anyone who takes up Krishna consciousness and engages himself completely in the service of the Lord cleanses his mind of all envy. Todo aquel que emprende el proceso de conciencia de Krishna y se dedica enteramente al servicio del Señor, limpia por completo su mente de todo rastro de envidia. Manas Shabadram Bhajatad Adokshaje. Manas Jabadram Bhajatad Adokshaje. Therefore, we should pray to Lord Nishingadev to sit in our hearts. Por lo tanto, debemos orar al Señor Nishingadev pidiéndole que se establezca en nuestro corazón. We should pray, Bahir Nishimha Hridaye Nishimha, let Lord Nishingadev sit in the core of my heart, killing all my bad propensities. Let my mind become clean so that I may peacefully worship the Lord and bring peace to the entire world. Que el Señor Nishingadev se establezca en lo profundo de mi corazón, matando todas mis tendencias negativas. Que mi mente se purifique, de manera que yo pueda adorar pacíficamente al Señor y llevar la paz al mundo entero. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given us a very fine purport in this regard. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nos ha dejado un maravilloso comentario al respecto. Whenever one offers a prayer to the Supreme Personality of Godhead, one always requests some benediction from Him.
Cuando ofrecemos oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, siempre le pedimos alguna bendición. Even pure Nishkama devotees pray for some benediction as instructed by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshashtaka. Incluso los devotos puros, Niskama, oran pidiendo alguna bendición, como el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña en su Shikshastika. Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddho kripaya tava pada pankaja stitaduli sadrisha vichintaya. O son of Maharajananda Krishna, I am your eternal servitor, yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from the ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Oh hijo de Maharaj Nanda Krishna, yo soy tu serviente eterno, pero de una forma u otra he caído en ese océano del nacimiento y la muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y sitúame como uno de los átomos a tus pies de loto. In another prayer, Lord Chaitanya says, Mama Janmani Janmanishvare Bhavatad Bhaktir Ahaituki Tvayi. Life after life, kindly let me have unalloyed love and devotion at your Lordship's lotus feet. En otra oración, el Señor Chaitanya dice, por favor, permíteme tener amor y devoción puros por los pies de loto de tu Señoría, vida tras vida. When Prahlad Maharaj chants Om Namo Bhagavate Narasimhaya, he prays for a benediction from the Lord, but because he is also an exalted Vaishnava, he wants nothing for his personal sense gratification. Prahlad Maharaj, cuando canta Om Namo Bhagavate Narasimhaya, está orando por una bendición del Señor, pero como él además es un Vaishnava excelso, no desea nada para complacer sus propios sentidos. The first desire expressed in his prayer is Svastyastu Vishvasya, let there be good fortune throughout the entire universe. El primer deseo que expresó en su oración es Svastasya Vishvasya, que la buena fortuna reina en todo el universo. Prahlad Maharaj thus requested the Lord to be merciful to everyone, including his father, a most envious person. Con esas palabras, Prahlad Maharaj rogó al Señor que fuese misericordioso con todos, incluso con su padre, que era una persona de lo más envidiosa. According to Chanakya Pandit, there are two kinds of envious living entities. One is a snake, and the other is the man like Hiranyakashipu, who is by nature envious of everyone, even of his father or son. Chanakya Pandit dice que hay dos tipos de entidades vivientes envidiosas. Una es la serpiente y la otra son los hombres como Hiranyakashipu, que por naturaleza sienten envidia de todo el mundo, incluso de sus propios padres o hijos. Hiranyakashipu was envious of his little son Prahlad, but Prahlad Maharaj asked the benediction for the benefit of his father. Prahlad Maharaj pidió una bendición para beneficio de su padre. Hiranyakashipu estaba muy envidioso de los devotos, pero Prahlad deseó por la gracia de... Oh my God, sorry. Hiranyakashipu estaba envidioso del niño Prahlad, su hijo. Aún así, Prahlad Maharaj pidió una bendición para el beneficio de su padre. Hiranyakashipu was very envious of devotees, but Prahlad wished that his father and other demons like him would give up their envious nature by the grace of the Lord and stop harassing the devotees. Kala prasidatam. Hiranyakashipu estaba muy envidioso de los devotos, pero Prahlad deseó que por la gracia del Señor, su padre y otros demonios como él abandonasen su naturaleza envidiosa y dejasen de perseguir a los devotos. Kala prasidatam. The difficulty is that the Kala, envious living entity, is rarely pacified. Lo difícil es que esa entidad viviente envidiosa, Kala, rara vez se pacifica. One kind of Kala, the snake, can be pacified simply by mantras or by the action of a particular herb. Mantra ushadi vasa sarpa kalakena nivaryate. Un tipo de Kala, la serpiente, puede calmarse mediante mantras o por la acción de una determinada hierba. Mantra ushadi vasa sarpa kalakena nivaryate.
An envious person, however, cannot be pacified by any means. A la persona envidiosa, sin embargo, no se la puede calmar de ningún modo. Therefore, Prahlad Maharaj prays that all envious person may undergo a change of heart and think of the welfare of others. Por lo tanto, Prahlad Maharaj ora pidiendo que el corazón de las personas envidiosas cambie, de manera que puedan pensar en el bien de los demás. Okay, so the rest of the purport we will read tomorrow. Que lo que el resto del significado leemos mañana. And I want to start by reading a quote from Bhakti Tirtha Maharaj. Quiero empezar por leer una cita de Bhakti Tirtha Maharaj. He is describing what is the community. Ella está describiendo qué es una comunidad. Community is not simply a system or a set of concepts or idea. Una comunidad no es simplemente una colección de ideas o conceptos o ideas. It is a living organism Es un organismo que está vivo, whose personality cuya personalidad is the aggregate es como la total of each individual's consciousness. de la conciencia de cada individuo. So in this purport, Entonces, en este significado, and the verse, en el verso, there is a very important principle for Ahí. the community, hay un principio muy importante por nuestra comunidad to give up envy. para dejar la envidia. And what is the result of giving up envy? ¿Y qué es el resultado de dejar la envidia? It's thinking of each other's welfare. Es pensar en el bienestar de cada individuo. So when devotees start to think of how can we help each other succeed, Cuando los devotos piensan en cómo ayudar uno al otro a tener éxito, then this is the sign that they are becoming free from envy. ese es un señal que están empezando a liberarse de la envidia. So the main disease of the conditioned souls is envy. La mayor enfermedad de la entidad viviente es la envidia. Envy of God and envy of all his children. La envidia a Dios y de sus entidades vivientes. And in our Krishna consciousness movement, we are trying to be devoted personalities. Y en nuestro movimiento de conciencia de Krishna estamos intentando ser personas muy dedicadas. We are trying to be devotional. Estamos intentando ser devocionales. But the great obstacle is envy, Pero el gran obstáculo que tenemos es la envidia. especially envy of other devotees. Especialmente la envidia hacia otros devotos y entidades vivientes. So, therefore, this process of Bhakti Yoga is not easy because we need to give up envy. Entonces ese proceso de Bhakti Yoga no es fácil porque tenemos que abandonar la envidia. Rajanath Prabhuji, can you please turn off the incense? And there is a story Hay una historia about a man sobre un hombre who wanted to understand the difference between heaven and hell. que quería saber la diferencia entre infierno y cielo. So he said that slowly in this world there is no much difference between heaven and hell. Se dijo que en este mundo no hay mucha diferencia entre el cielo y el infierno. So I will take help from this text here. So, me voy a mirar ese texto que tengo aquí. Once there was a conversation between two swamis in ISKCON, Una vez había una conversación entre dos swamis en ISKCON. and one asked the senior swami, what will attract people to Krishna consciousness? Y el menor preguntó al mayor, ¿qué es lo que va a atraer las personas hacia la conciencia de Krishna? So
one Swami presented his project, which is meant to help devotees, to another Swami. So, entonces un Swami presentó su proyecto, que el propósito es ayudar a devotos, le enseñó al otro Swami. And this senior Maharaj said, that's nice, but actually what will attract people is... what is the real reason that people turn to Krishna consciousness? Y dijo, eso es muy bonito tu proyecto, pero la verdadera razón que la gente acerca en la conciencia de Krishna. So he said, well, many devotees came because of philosophy. ¿Quién le dijo? The older one said that, did he? The older one? The older one said, no, the younger one said that they came because of the philosophy. Ok, so el Swami mayor, menor, que estaba enseñando su proyecto. Bueno, muchos han venido porque quieren, están atraídos hacia la filosofía. But the senior Maharaj said that actually people come because of the way devotees deal with each other. Yeah. Entonces la mayor dijo, bueno, en realidad es que los devotos vienen porque les gusta la forma que los devotos tratan uno al otro. So he said that one life member didn't want to join ISKCON for many years. Un miembro vitalicio no quería unirse con ISKCON por muchísimos años. And when they asked him, why didn't you join? Why didn't you get initiation? Los devotos le preguntan, ¿por qué no uniste a ISKCON? ¿Por qué no te iniciaste? He said, because I see how you deal with life members and how you deal with devotees who join. Porque yo he visto y observado cómo tú tratas los miembros vitalicios y cómo los devotos nuevos que se unen al movimiento. When somebody joins, you don't treat them with care anymore. Y dijo, cuando se unen al movimiento ya no los cuidas como antes, así muy bien. But life members you treat better. Pero a los miembros vitalicios los cuidas mejor. Once there was a time when there was not much visible difference between heaven and hell. So, una vez no había mucha diferencia visible entre el cielo y el infierno. They almost looked the same. Casi parecían iguales. It just so happened Sí, pero daba la casualidad that the person who left his body arrived at the gates of heaven. que una persona que dejó su cuerpo llegó a las puertas del cielo. And there was a Peter there. Y hay un hombre que se llama Peter ahí. And so San Pedro. San Pedro, Yes. sorry. he opened the door and said, I have a question for you. So he came at the gate of heaven, but he asked him, would you like to visit heaven or hell? Where would you like to stay, in heaven or hell? Entonces San Pedro le preguntó, ¿dónde te gustaría quedarte, en el cielo o en el infierno? Then he said, okay, if I'm to choose, then can you tell me what is the difference? Sí, bueno, le preguntó, pues si tengo que elegir, dime qué es la diferencia entre los dos. And San Pedro said, I will show you, but we have to wait for the time when the meals are served. Yo te lo enseñaré, pero tenemos que esperar hasta que se sirven las comidas. Comidas, sí. Then at 2 o'clock at noon is the same time like New Rajamandala lunchtime. Es que tienen la comida las dos, igual que aquí en Rajamandala. So the Pedro, he took actually this new person to hell. Entonces San Pedro llevó a esa persona nueva a infierno. So everything was nice, temperature was nice, there was nice tables. Eso era bonito, temperatura muy bien, había mesas. And in the middle of the table there were a large bowl with spoons. Y dentro, en el medio de la mesa, había una bol grande con muchas cucharas. And people came around the tables waiting for the sign to start eating. La gente se reunieron alrededor de la mesa esperando el señal que podían empezar a comer.
And then when this sign was given, they all took spoons and started eating very fast. Y cuando ya se dio el señal, todos cogieron una cuchara y empezaron a comer súper rápido. Some of them cursed each other, why you are so greedy? Algunos estaban maldiciendo al otro, ¿por qué eres tan codicioso? Sometimes they would use elbows. A veces daban codazos. So the atmosphere was of deep anxiety. Entonces había profunda ansiedad en el ambiente. Anxiety that I will not get enough for myself. Hoy sí, la ansiedad fue bueno, yo no puedo conseguir suficiente para mí mismo. Then the man, this newcomer who came to Pedro, he said, so if there is no difference, how I will understand the difference between heaven and hell? Dice que pues, si no hay diferencia, ¿cómo voy a entender la diferencia entre el cielo y el infierno? Then he brought him to heaven. Entonces San Pedro llevó al hombre nuevo al And cielo. everything looked the same. Todo parecía igual. But they had these longer spoons. Tenían cucharas más largas. So the whole meal started with a mutual prayer. Entonces la comida empezó con una oración. And then they were very happy to feed each other with these long spoons. Entonces estaban muy felices de dar a comer uno al otro. Sometimes they feed their neighbor, sometimes the person on the opposite side. Y a veces daban a comer a su vecino o a la persona enfrente de ellos. They were talking about God amongst themselves. Estaban hablando de Dios entre ellos. So then this newcomer understood, oh, this is a place of selflessness. Aquí él entendió, el hombre nuevo dijo, ese es un sitio donde no hay egoísmo. And hell was a place of selfishness. Y el infierno un sitio de egoísmo. Heaven was a place, or was a community of care. El cielo era una comunidad que se cuidaban entre ellos. And hell was a community of struggle for survival. Y el infierno era una comunidad de una lucha para sobrevivir. So yesterday I heard a class by Niranjan Maharaj. Yarunandan Swami? Niranjan Swami. You know Niranjan Swami? Yeah. Ayer escuché una clase de Niranjana Maharaj. He said he got, from his Russian disciples, he got some letters. Dijo que había recibido unas cartas de sus discípulos rusos. From the mentors, devotee mentors. De los, ¿cómo se dice mentor? Mentores. Sí, mentores. And they were asking Maharaj that they have difficulty controlling their mentees. Le preguntaron a Maharaj que tenían dificultades en controlar a aquellos que eran mentados, o sea, aquellos que les estaban dando los consejos. They have a difficulty controlling their mentees. Tenían dificultad, le estaban preguntando a Maharaj, le estaban diciendo, Maharaj, estamos teniendo dificultad en controlar a aquellas personas que vienen a nosotros. And Maharaj said that actually devotee care system is not meant for control. El sistema de cuidado de los devotos no está dedicado a controlar. It's meant to help people develop their devotion. Está dirigido a... Está diseñado para ayudar su devoción. So we see that amongst animals, when they fight for survival, they are very cruel. So vemos a los animales que cuando luchan para sobrevivir son muy crueles. So similarly, sometimes when you take up a management service, you can become very cruel. Entonces a veces si uno coge un puesto de dirigente puede volverse muy cruel. You actually, because you have a burden to struggle for survival, Porque tienes una carga para una lucha para sobrevivir. you have a burden of responsibility to have everything running. Tienes una carga de responsabilidad para que todo vaya bien. Then you may start seeing people as things.
Cuando empiezas a ver la gente como objetos. Once, one devotee said that when he would meet the president of the temple, Luego te dijo, cuando se encontraba con el presidente del templo, he had a feeling that when the president looks at him, tenía la sensación que cuando el presidente le miraba, that he thinks how much it will cost to maintain this devotee estaba pensando cuánto cuesta mantener ese devoto and how much service he can do. y cuánto servicio puede hacer a cambio. Or you may see a guest or a donor and think how much money I can squeeze out of him. Y entonces podías ver un visitante o un donante y pensar cuánto dinero puedo sacar de esta persona. So sometimes this service of management brings the worst in us. Entonces este puesto de dirigir o de responsabilidad saca lo peor en nosotros. And this is a danger in any community, Esto es un peligro en cualquier comunidad. to be only project oriented, not people oriented. De estar simplemente enfocado en el proyecto y no en las personas. So envy is a very great danger in spiritual life. Entonces la envidia es un gran peligro en la vida espiritual. You can chant 64 rounds, but if you're offensive to devotees, you will not make advancement. Uno podría cantar 64 rondas, pero ofende a los devotos, entonces no va a avanzar. You can do 1,000 hours of service, but if you're offensive to devotees, you will not make advancement. Uno podría hacer miles de horas de servicio, pero si uno ofende a los devotos, no puede avanzar. You may bring thousands of euros for the temple, but if you're offensive to devotees, you will not make advancement. Igual, si uno trae miles de euros para el templo, pero si ofende a los devotos, no puede avanzar. We have seen so many devotees achieving external results and leaving Krishna consciousness because they didn't have a right motive. Hemos visto muchos devotos tener resultados excelentes en su servicio, pero han dejado la conciencia de Krishna por no tener el actitud correcto. So we always have to check what is my motive and what is my attitude. Tenemos que siempre mirar nuestro motivo y actitud. One great challenge in the community is building mutual trust. Uno de los elementos en una comunidad es tener confianza mutua. So how do we build trust? Entonces, ¿cómo construimos confianza? By having the attitude of service towards each other. Viene por tener una actitud de servicio uno hacia el otro. Tomorrow we will speak more about cooperation Mañana hablaremos más sobre la cooperación and about how the Lord was pleased with prachetas. y cómo el Señor, how the Lord, Estaba Please. complacido con los prachetas. Prachetas are the brothers who chanted together the mantra. Los proyectos son unos hermanos que cantaban juntos la mantra. And so what kind of attitude we can recommend? Entonces, ¿qué tipo de actitud podemos recomendar? So imagine if we all would have this attitude towards each other, that your success is my success. Imaginaros que si tuvimos esa actitud que tu éxito es mi éxito. This is the attitude of helping devotees succeed, helping each other succeed. Esa es la actitud para ayudar uno al otro a tener éxito. There is a very powerful verse in the Bhagavatam, Hay un verso muy poderoso en el Bhagavatam, in the 4th canto. en el cuarto canto. The self-effulgent Vaikuntha planets, Los planetas vaikuntas o otros efulgentes, by whose illumination alone can you give me the verse reference? I can just read it. by whose illumination all the illuminating planets Iluminación. within this material world give off reflected light. You got it in Spanish on your telephone? You have a Spanish 4:12:36. For Oh, find it, 4:12:36.
Okay, I read in English and you will get the translation from your husband. The self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the illuminating planets within this material world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. So this is a huge statement. Eso es una declaración enorme. Only someone... ¿El verso? What was the verse? 4, 12, 36. No, menos. 4, 12, 36. 36. So if you're not merciful, you cannot reach Vaikuntha. Si uno no es misericordioso, no puede llegar a Vaikuntha. If we don't engage in welfare activities for other living entities, we cannot reach Vaikuntha. Si no nos ocupamos en actividades benéficas para otras entidades vivientes, no podemos llegar a Vaikuntha. Okay, this is the verse now in Spanish. Ok, la traducción del verso. Los planetas Vaikuntha tienen luz propia y el reflejo de su refulgencia es la única causa de la luz emitida por los planetas luminosos del mundo material. A ellos no pueden llegar los que no son misericordiosos con las demás entidades vivientes. Solo las personas que trabajan sin interrupción por el bienestar de las demás entidades vivientes pueden llegar a ellos. So if you accept responsibility for some service in the temple, Entonces, si uno acepta responsabilidad por algún servicio en el templo, it doesn't mean you have a right to be harsh with devotees. no significa uno tiene derecho a ser brusco con otros devotos. You will make offenses and you will fall down, I guarantee you. Vas a cometer ofensas y vas a caer. Yo te lo aseguro. So therefore, spiritual life is like a razor's edge. Entonces, en la vida espiritual es como El filo de una navaja. el filo de una navaja. You can shave yourself nicely or you can cut your throat. Tú puedes afeitarte bien o te puedes cortar el cuello. So every morning we repeat offenses, but we are making them throughout the day. Pero todas las mañanas podemos repetir las ofensas, pero a veces cometemos las ofensas durante el día. It's better to make a shift. Es mejor hacer un cambio And start thinking, how can I help other devotees succeed in their service? y empezar a pensar cómo puedo ayudar a otros devotos a tener éxito en su servicio. Why would we do that? ¿Por qué haremos eso? If we start to consciously and systematically help each other succeed, Si empezamos a conscientemente ayudar a otros a tener éxito, we may attract more blessings and mercy of the Lord. podemos atraer más bendiciones y misericordia del Señor. And here are some of the benefits of helping each other succeed. Y aquí son algunos de los beneficios de ayudar a otros a tener éxito. We will develop more mutual trust. Vamos a tener más confianza mutuo. We can create a personal success plan. Podemos tener un plan de éxito personal. We can reduce isolation among devotees. Podemos disminuir el aislamiento de devotos. So you can live in the community and feel completely lonely. You can live in the community and feel completely Oye, lonely. uno puede vivir en una comunidad y sentir completamente solo. But we should have such a friendly relationship that nobody will feel lonely. Pero debemos tener relaciones amistosas que nadie se sienta solo. We can enable devotees to give and receive ideas. Podemos facilitar que los devotos pueden dar y recibir ideas, Share successful practices. compartir éxito y Prácticas exitosas. compartir prácticas exitosas. We can transfer learning to day-to-day situations or the place of service. We can transfer learning from the class Podemos transferir aprendizajes de la clase to day-to-day situations.
a situaciones que ocurren día a día or the place of service. o el sitio del servicio. We can encourage deeper thinking. Podemos animar que la gente piense más profundamente We can develop more cohesive community culture. y podemos establecer una conciencia más Community culture? cohesiva. Community, de comunidad. Una Cohesive, comunidad cohesive. Cohesiva, como más unida, ¿no? Sí, más Cohesive. Una conciencia más unida, ¿no? More united Muy community. united, ya, Something. más unida. Accelerate personal development Acelerar el desarrollo personal and spiritual advancement of each devotee. y el avance espiritual de cada devoto. Enhance cooperation and collaboration. Mejorar, Improve mejorar cooperación and y mejoramiento collaboration among like-minded devotees. entre devotos que piensan iguales. And tomorrow I will give you some practical techniques Y mañana os voy a dar unas ideas prácticas. how you can help each other succeed. Cómo podemos ayudar uno al otro a tener éxito. So thank you very much for listening. Muchas gracias por escuchar. This is all what I wanted to say for today. Es todo lo que quería decir hoy. Please come tomorrow and bring maybe more devotees. Y ven mañana por traer más devotos. And now we can take one question. Y ahora hay tiempo por una pregunta. Yes? Sí, yo tengo una Do you want consulta. should you have the microphone? I don't know. ¿Cómo nosotros, siguiendo los pasos de los devotos mayores, How if we're following in the footsteps of the older devotees, así como Jayananda, por ejemplo, for example, Jayananda, podemos hablar con un devoto mayor we can talk to an older devotee para que este devoto mayor no se nos acerque a hablarnos mal de otros devotos? in the way that we can trust this devotee and they won't talk badly about us to other devotees. Y así, al mismo tiempo, hacer lo que... Y ayudar a esa persona para que no nos venga a hablar mal de otros devotos. Can somebody else translate this for me, please? Han dicho que cómo se No, say it in English. cómo se puede hacer. I need acercarse English. a un devoto, how to go near an elder devotee and help him to not come to us to talk bad about other devotees. Senior devotee. Senior devotee. Yes. That's a good question. What a Sometimes great- senior devotees talk bad about other devotees and how to avoid that or try to relate with that situation. That's Delicado, ¿no? Situación. very delicate situation. Mhm. You can ask him, okay, how can we help this devotee if they think they are doing something wrong? So how can we help this devotee? Puedes preguntarle cómo puedes ayudar a este devoto. Si tú crees que este devoto está haciendo algo mal, dices cómo podemos ayudar a este devoto. There is two things we can do Hay dos cosas que podemos hacer in the community. en la comunidad. We can help Podemos ayudar and we can judge. y podemos juzgar. Always these two Hay activities. siempre esas dos opciones. So when somebody is judging, you ask them, okay, better maybe we think, how can we help? Bueno, entonces tú ves a alguien juzgando, entonces mejor que tú le comentas, mira, en vez de juzgar, mejor pensar en cómo ayudar. Is that okay? ¿Eso está bien? Pero muchas veces hay personas que justamente actúan de una manera áspera porque no están dispuestos a recibir ayudas. Y Ok, wait, A slowly, ver, despacio, porque todo... Traducción. Vale, traducción en inglés. Ok, bien. Aquí me translate. y ayudar a alguien que no quiere ayuda es muy difícil. I say sometimes people is acting in a no sweet way, don't want help, and it's not easy to help someone when you don't want help. So what to do?
Well, they have to go to the school of hard knocks. Ah, Y ahora tienen que llegar a la escuela de los palos duros si no quieren ayuda. If we don't listen to good advice, we have to suffer. Si no escuchamos buen consejo, tenemos que sufrir. There is no other way. No hay otra forma. Yes? Just a small comment. It is about the importance of like chanting, like all these things can be done very well. We can like pray to the Lord. Please remove the envy from my heart. Please, I don't want to be a selfish person. But all of that stands over like good sadhana. If like sadhana is not done at all, like none of these things can really be built. The community is like a fake community because it's not. If the others in the community don't chant, like there's not going to be a united community. So it's very important for each members of the community to chant their japa. That is one thing. And another thing, something that you just said, that I think is very important. That is like the project should not be put over the well-being of the individual devotees. Because if that happens, then the individual devotees will leave the project. And then like there will be no devotees at the end. Ahora lo digo en español. Que, o sea, me parece genial todo lo que se ha dicho y es muy importante poder pedirle al Señor que nos quite la envidia, que nos quite el egoísmo, pero sobre todo, más que todo eso, lo importante es cantar las 16 rondas. Que si no se cantan las 16 rondas, si todos los miembros de la comunidad no están cantando las 16 rondas, no va a haber unidad, no va a haber cohesión y no se va a poder construir una comunidad. Y luego también resaltar lo que dijo Prabhu de la importancia de no poner el proyecto sobre el bienestar individual de los devotos. Porque si se hace eso, lo que va a pasar es que se va a quedar sin devotos. Los devotos se van a ir porque van a sentir que su bienestar no es importante. Okay, thank you. Gracias. To end the class, I want to give you 3 labels. Para terminar la clase, os quiero dar 3 etiquetas. So I don't like etiquetas, but this is very, very useful. A mí no me gustan las etiquetas, pero esto es muy útil, Especially for the community. especialmente por la comunidad. There are 3 kinds of people. Hay 3 tipos de personas. We should, no, they should, Ellos deberían. that's one kind. Ese es un tipo de persona. Second one, we should. La segunda persona dice, nosotros debemos. And third one, I will. Y la tercera persona es, yo voy a So hacer. you can see in which category you fall. Entonces uno puede ver en qué categoría cae uno. Number 3 is actually number 1. En realidad, lo que mencioné al final, número 3, en realidad es el número 1. Number 2 in each order stays number 2, we should. Entonces el número 2 es que y realmente es el número 3 y 3 es 2 porque entonces debemos hacer. But most people are in the third category, they should. Pero la mayoría de personas están en la categoría 3, ellos deberían. So if you take responsibility to be a perfect example, that's a great service. Si uno toma la responsabilidad de ser un ejemplo, eso es un gran servicio. And you get some more devotees also with you, that, okay, let's 2 of us be a good example. Entonces a lo mejor hay más devotos como tú que dicen, bueno, vamos So you los can- dos ser buenos You ejemplos. can choose in which category you would like to be. Y uno puede elegir en qué categoría quiere estar. I will, we should, they should. Yo voy a hacer, o ellos deberían, o nosotros debemos, o ellos deben. People think if others change, I will become happy. Y la gente piensa, si otros cambian, yo voy a estar feliz. But that's not true. Pero no es verdad. You will become happy only if you change. Uno va a volver feliz solamente si uno mismo cambia. And whether other people change is between them and God. Y si otros cambian, es entre ellos y Dios. You cannot force them. No se puede forzarles. You can only try to inspire them with your example and your kind words. Solo puede intentar inspirarles con, por el ejemplo de uno y sus palabras amables. At least this is my experience Por lo menos es la experiencia de Akrura Prabhu. over the last 60 years. De los últimos 60 años.
in the University of Hard Knocks. en la Universidad de los Palos Duros. Srila Prabhupada ki.